Cuando lo tenga puede decir amén. El libro de San Lucas, capítulo 2, versículos 10 al 14. ¿Ya lo tiene? Ok, déjeselo leo. Dice, pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Le damos gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, en este precioso día. Y te doy muchas gracias, Señor, por las personas que se dieron el tiempo de venir el día de hoy a alabarte y a glorificarte, Señor, porque realmente a eso venimos, a honrarte solamente a ti. Y ahora, Padre, yo te pido por cada uno de ellos, y te pido, Señor Jesús, que tú permitas que esta palabra, Señor, quede como una semilla en una tierra fértil de cada uno de tus hijos, para que el día de mañana, Señor, podamos dar fruto, Señor, así como dice tu palabra. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer, porque eres tú el que lo va a hacer, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Siempre que se llega a este tiempo, hay muchas diferentes formas de cómo la gente ve la Navidad. Y a veces hasta para uno es complicado, porque algunos tienen una idea de lo que es la Navidad, otros tienen otra idea. Y la verdad es que nosotros festejamos el nacimiento de Jesús, pero sabemos perfectamente que Él no nació en este tiempo. Los estudiosos, cuando se meten a estudiar a profundidad, ellos sacan fechas, y aunque saquen una fecha, no es exacta la fecha que sacan. Algunos dicen que es en junio, otros dicen que es en abril, ¿verdad? No es una fecha exacta. Solamente lo que nosotros celebramos es la esencia de la Navidad, o sea, lo que se mueve en ese ambiente acerca de la Navidad. Porque no podemos evitar ver que hay posadas, que hay fiesta, que los niños pues quieren un regalo. Todo eso no se puede evitar, ¿verdad que no? Entonces, aunque sabemos que no es Navidad, nosotros nos unimos a esa fiesta, pero para recordar lo que es la verdadera Navidad. ¿Qué significa Navidad? ¿Sí sabe qué significa Navidad? Nacimiento. Un nacimiento, algo que da vida, algo que comienza, algo que empieza a fluir, ¿verdad? La palabra es natividad, que en realidad es el nacimiento. Dice, aunque realmente no sabemos el día exacto de cuando Jesús nació, pero hoy vamos a celebrar el verdadero sentido de la Navidad. Y en esta ocasión vamos a explorar el significado en 3 fases. Amén. Y podemos resumir la esencia de la Navidad en 3 palabras. Navidad, primero es nacimiento, después es alabanza, y la tercera fase que vamos a ver es que Navidad es una promesa, ¿sí? Porque es lo que nos había prometido el Señor, ¿verdad? Como dice el libro de San Lucas. Entonces, vamos a explorar el primero. Navidad es nacimiento. Dice que es la temporada en que la mayor parte del mundo conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad del antiguo rey David. Celebramos el hecho objetivo del nacimiento de Jesús como hombre, hijo de María de Nazaret. ¿Por qué hay tanto problema con esto? Bueno, porque algunas personas dicen que Jesús nunca vino como hombre aquí a la tierra. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? Más que nada los que practican docetismo, algo así se llama. Ellos creen que Jesús vino como una especie de holograma, que solamente se veía, pero que en realidad no era real. Otros ponemos a Jesús como algo que no tocó nada humano, ¿sí? Como que no concibió o no hubo nada humano. Fíjese lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que no hay una persona que pueda ver a Dios y pueda seguir viviendo. ¿Sí sabía eso?
no hay quien pueda ver a Dios y viva. Toda persona que quiera ver a Dios tiene que morir primero, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jesús haya venido y haya estado en el vientre de María es porque Jesús tomó genes humanos para que nosotros lo pudiéramos mirar y que no muriéramos cuando lo miráramos a Él. O sea, era divino, pero también tenía su parte humana. Entonces, cuando Jesús viene aquí a la tierra con nosotros, es un regalo que Dios nos mandó para que nosotros lo pudiéramos ver a Él bien. Fíjese lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Se lo sabe de memoria, si quieren no lo busque. Juan, capítulo 1, versículo 1, dice su palabra, que en el principio, ¿quién era? Era el verbo. Entonces, ¿podía ver la gente el verbo? ¿Qué significa verbo? Palabra. O sea, en el principio era el verbo. ¿Cómo se manifestaba Dios a los seres humanos? A través de la palabra. ¿A quién usaba Dios para que su palabra se extendiera? Usaba profetas. En el principio era el verbo, ¿verdad? Dice, y ese verbo, ¿quién era? Dice, era Dios. Dice, y Él estaba con Dios, y todas las cosas, dice la Biblia, por Él fueron hechas. En el versículo 14, ahí nos explica bien. Dice, y este verbo, ¿qué pasó? Fue hecho carne. Entonces estamos de acuerdo que en el principio dice la palabra que Él era el verbo, y que el verbo era ¿quién? Era Dios. Entonces en el versículo 14 dice, este verbo se hizo carne, ¿para qué? Para habitar entre nosotros, para que Él pudiera estar en contacto físico con cualquiera de nosotros. Ahora ya la gente lo podía tocar, la gente podía estar con Él, la gente podía comer con Él, y la gente podía hacer todo con Él, porque iba caminando junto con Él, ¿sí? ¿Y de quién habla la Biblia? Es Dios, amén. Es Dios hecho carne. Dice, el tiempo de considerar la profundidad del evento de la encarnación de Dios en Cristo, que es el regalo de salvación que Dios nos hizo al darnos a su Hijo. Ahora, tenemos nosotros un conocimiento de que no hay quien vea a Dios y viva. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder mirar a Dios? La gente tiene que morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para mirar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que morir a nosotros mismos, ¿sí? Moisés, dice la Biblia, que es el único hombre que miró a Dios. Dice la Biblia que lo miró cara a cara. Pero también Moisés no se conformó con eso y le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, quiero que me muestres tu gloria, ¿sí? Pero Dios le contesta y le dice, no puedo mostrártela, porque si yo te la mostrara, tú morirías en ese mismo instante. Dice, pero escóndete detrás de la roca y solamente vas a ver pasar mi sombra. Y así pasó. Moisés se esconde detrás de la roca para poder ver la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, la oportunidad que nos da Dios a nosotros es escondernos en Cristo, que es la roca, para poder mirar a Dios, ¿sí? Jesús le contestó a Felipe, cuando Felipe le dijo, bueno, tanto hablas de eso, preséntanos al Padre y es suficiente. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo haces que estoy con ustedes y no me conocen? ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a ver a Dios nosotros? Solamente a través del Señor Jesucristo. Solamente a través del regalo que Él nos dio para que estuviéramos aquí. Pero ahora, así como Jesús nació en un pesebre, ahora Jesús necesita nacer en el corazón de cada persona. En aquel tiempo, ¿cuántas personas atendieron al llamado? ¿Sí? ¿Sí ha leído la Biblia? ¿Desde cuándo estaba el anuncio? Recuerda, más de 700 años se dio el anuncio. Y no nomás se les dio el anuncio, se les dio la ciudad exacta donde Cristo iba a nacer. Se les dio el lugar donde Jesús iba a nacer. Sabían que iba a nacer en Belén. Y después de ahí, los Reyes Magos empiezan a hacer su caminata, y por donde quiera que ellos iban caminando, ellos iban proclamando que iban a ir a visitar a un rey, que iban a ver el nacimiento de un rey. Y por si eso fuera poco, dice que por las nubes
se empezó a escuchar un canto como de muchísima gente. Y dice que los ángeles en las nubes empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas. Cuando las personas que los oían tuvieron miedo, ellos les explicaron: no tengan miedo, vayan a tal lugar porque van a ser el rey de reyes, el rey del cielo. Amén. Jesús iba a nacer. ¿Cuánta gente fue a verlo? Solamente había animales y una poca gente, y después llegaron los reyes para visitar al rey. Ahora, diríamos nosotros, tenemos más conocimiento, y la Biblia dice que entre más conocimiento tengamos nosotros, tenemos más responsabilidad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Cuando nosotros llegamos con los niños y les decimos: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Los niños dijeron que no. ¿Va que sí? ¿Qué dijeron los niños? Sí queremos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Ahora, la importancia de que nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón, se nos pide solamente un requisito: tenemos que morir a nosotros mismos. Y no tiene que ser Navidad para festejar el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué no lo tenemos nosotros? Acuérdense que dije, vamos a reflexionar en 3 partes. Y esta parte de reflexión es el nacimiento. ¿Por qué no permitimos que Cristo nazca totalmente en nosotros? ¿Sí? Porque hay duda, porque hay burla. A Jesús le hicieron burla, ¿se acuerdan? Porque hay burla, porque hay duda, porque hay odio, porque hay rencor, porque hay muchísimas cosas, y en esas maneras Jesús no puede habitar en nuestro corazón. Esta reflexión debe de llevarnos a preguntarnos si hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, o si en realidad hemos tenido un encuentro personal con Él. ¿Usted sabe lo que es un encuentro personal con Cristo? ¿Sí sabe? ¿Sí? Miren, muchos estamos aquí y nunca hemos tenido un encuentro personal. Muchos lo tuvimos, y vino a nuestro corazón algo que se llama el primer amor, y abrazamos el poder de Dios, pero no todos permanecimos en ese amor ni en el poder de Dios. Algunos nos hemos desviado después de tener un encuentro, algunos nos hemos olvidado, y algunos hasta nos hemos reído del encuentro que tuvimos. Hace muchos años yo caminaba por un lugar en la Ciudad de México, y donde yo tenía que agarrar el camión era un lugar que se llama San Lázaro, y en ese lugar había una calle completa, era un prostíbulo completo, pero teníamos que pasar por ahí nosotros, teníamos que pasar por ahí para tomar el camión que nos iba a llevar a nuestra colonia. Y esa vez iba caminando yo por ahí, tenía yo como unos 16 años, y empezó a temblar. ¿Y usted sabe lo que es temblar en México? Tremendo, nada más tiembla en México y todo el mundo se espanta. Empezó a temblar en México. Inmediatamente cuando empezó a temblar, todas las muchachas que estaban ahí esperando cliente, doblaron su rodilla y levantaron sus manos y empezaron a decir: Dios, perdóname y perdóname. Lloraron y pidieron perdón, pero en cuanto dejó de temblar, se paran y una le dice a la otra: hey, tú estabas llorando ahí, y la otra: no es cierto, eras tú la que estaba llorando. ¿En cuánto tiempo se les olvidó? Rápido, amén. Pero cuando llegó el tiempo de que ellas iban a, no sé, de que empezó a temblar, ellas sí clamaron a Dios. Nosotros igual, aunque parezca mentira, estamos como cristianos en una iglesia aquí, algunos hemos recibido a Cristo, pero en cuanto pasa cualquier situación, nos olvidamos de Dios, y no es el propósito. El propósito es que Jesús nazca, pero que se quede para siempre con nosotros, amén. El otro punto de Navidad dice que Navidad es alabanza. Dice: el cántico de los ángeles al nacer Cristo fue gloria a Dios en las alturas. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Le estaban enseñando un canto a la gente? No, ellos estaban ensalzando el nombre de Dios, estaban levantando el nombre de Dios. Ellos sabían quién era ese niño que iba a venir aquí a la tierra, y la palabra de ellos era gloria a Dios en las alturas, pero sabían que iba a venir a la tierra, y decían: y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, amén. Es alabanza también porque
porque Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria y de su gracia. Vea Efesios capítulo 1, versículos 14 y 6. Todos nosotros, los que estamos aquí, y todos los que conocen a Jesús como Salvador, fuimos hechos para alabar a Dios, ¿sí? Una persona dijo, bueno, si yo en el cielo voy a alabar a Dios, pues qué aburrido va a ser estar en el cielo. ¿Sí lo han pensado alguna vez? ¿Sí? Qué aburrido es estar en el cielo si lo único que vamos a hacer en el cielo va a ser alabar a Dios. Bueno, pues déjeme decirle que usted fue creado para eso y fue hecho para eso. No tenemos otra opción, no hay opción, no hay otra salida. Claro que distorsionamos lo que Dios nos da, pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 6. Y dice, según Él, nos escogió en Él, ¿cómo dice? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos y amados. Así es que, si usted no sabía, usted fue creado para alabar a Dios y para glorificar el nombre de Dios. Amén. El otro lugar que es para las personas que no quieren, que no les gusta alabar a Dios, bueno, usted ya lo conoce. La Biblia lo dice y la decisión es de nosotros. El propósito por el cual Dios ha elegido manifestarse en la historia es para darse a conocer a toda la humanidad. ¿A quién va a usar Dios para que toda la humanidad lo conozca? ¿A quién va a usar? A nosotros. Dios nos quiere usar a nosotros. Yo le decía a un joven, porque él es el único que era cristiano en su hogar, y todos los demás en su casa no eran cristianos, pero él es un joven, pequeño, muy joven, y él decía, es que yo no aguanto la carga porque la llevo yo solo. Y yo les decía, bueno, la Biblia dice que Dios no nos dio cargas que no podemos llevar. Así es que si Dios te eligió a ti para que tú llevaras la palabra a tu familia, dale gracias a Dios, porque tú eres el elegido, porque dice la Biblia que según Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Amén. Y si usted está aquí en la iglesia, es porque Dios lo escogió para que el mundo lo conozca a Él. Dios nos escogió para que nosotros lo conociéramos. Ahora bien, conocer a Dios es alabarlo. Conocer a Dios es postrarnos a sus pies. Conocer a Dios es entregarse y rendirse a Él. Conocer a Cristo es permitirle que Él nazca en nuestro corazón. Por eso, ese nacimiento que celebramos en Navidad conlleva alabanza, y esa alabanza es desde un canto hasta una acción de gracias. Cuando usted da gracias a Dios, usted le está dando la gloria a Dios, y usted está alabando a Dios. Cuando usted le dice, Dios, gracias porque me des un trabajo, Dios es una alabanza para Dios. Todo lo que usted le dé gracias a Dios es alabanza, mayormente cuando le canta y cuando lo adora a Él. Amén. Segunda de Corintios 9:15 dice algo rápido, pero dice, gracias a Dios por su don. ¿Qué dice? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué quiere decir la palabra inefable? Inefable quiere decir cosas que no pueden ser dichas o explicadas. Como cuando cantamos un canto que dice, hay momentos que las palabras no alcanzan, ¿sí? Porque hay momentos en que no alcanzamos nosotros a agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Así es que la palabra inefable quiere decir cosas que no se pueden explicar, que no se pueden decir o que no se pueden describir con palabras. Generalmente es porque tienen cualidades muy excelsas. Ese amor a Dios nos ha dado en el amado, es nuestra alabanza, es un cántico de redención que sale de lo profundo del corazón. El Señor Jesucristo dijo, hay pueblos, o este pueblo, dice el Señor, no el de Atequiza,
Dice, este pueblo solamente de labios me honra, ¿sí? Y si usted y yo somos honestos, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia a alabar a Dios de labios? ¿Sí ha pensado en eso? ¿Cuántas veces hemos venido a alabar a Dios solamente de labios? ¿Sí? Pero dice el Señor que su corazón, ¿dónde está? Está lejos de nosotros. Cuando yo vengo a la iglesia y vengo a alabar a Dios con todo mi corazón, ¿dónde debe de estar mi corazón? Con Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, pero solamente a hacer acto de presencia, ¿dónde está mi corazón? ¿Sí? Puede estar, no sé, mi corazón muchos años, no muchos, 2, 3 años estuvo en el fútbol, ¿verdad? Y ya que acabe de predicar ese pastor, y ya alcanzo a llegar al segundo tiempo, y ojalá que termine, ¿verdad? Esos eran yo veía a mi esposa bien contenta y todo, pero yo decía, no, ojalá que se acabe pronto, ¿verdad? Y más cuando era un clásico, la final, ¿verdad? Ahí estaba mi corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Es cántico porque hemos sido transformados también por los portentosos actos de Dios para con nosotros. Esa es una buena noticia que usted tiene también. Por si piensa y dice, bueno, es que me voy a aburrir allá. No, no te vas a aburrir, porque tu cuerpo y tu vida, cuando venga el rapto de la iglesia, va a ser transformado. Completamente vamos a ser transformados, porque somos hechos para darle la gloria a Dios. Amén. Y allá podemos pasarnos 24 horas del día alabando a Dios y no hay problema. No va a haber frío, no va a haber calor, no va a haber enfermedad, no va a haber necesidad absolutamente de nada. Amén. Así que no se preocupe, porque si dice, no, si en la iglesia apenas aguanto 2 horas, allá va a aguantar mucho tiempo, porque va a ser transformado. Amén. Pero si es transformado al otro punto, ahí tampoco hay problema, porque va a ser atormentado las 24 horas del día. Ahí va a estar con el chanclas. Un amigo me decía, oye, pero no, ¿yo qué voy a hacer al cielo? Mira, en el infierno va a estar el calor bien sabroso, ¿verdad? Ahí van a estar las cervezas bien frías, bien sabrosas, ¿verdad? Eso es lo que él piensa, y es con lo que él se va a ir, y con lo que se va a enfrentar el día de mañana. Pero nosotros sabemos lo que nos conviene. Tenemos el Espíritu de Dios. Si usted permite que Cristo nazca en su corazón, es una vida. Ese es el día de su Navidad, el nacimiento de Cristo en nuestra vida. Dice, cánticos portentosos actos de Dios para con nosotros. Vea Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Vamos a cantar cánticos como los que se cantan también en Apocalipsis. Capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Así es que la alabanza y la gloria son para Jesucristo. Yo no era nada. ¿Usted se acuerda? ¿O usted piensa que era algo antes de llegar a Cristo? ¿Qué éramos antes de llegar a Cristo? Amén. David cantaba y decía que Dios lo había sacado del anonimato, lo sacó de apacentar borregos y chivos para llevarlo a la presencia de Dios y hacerlo un rey. Dios nos saca a nosotros del anonimato y dice en su palabra que Él nos hace reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Ahora, ¿qué hacía un sacerdote en la antigüedad? ¿Sí? No me voy a meter en detalles ahorita, pero déjeme decirle algo. Cuando se llegaba el fin de año y cuando le iban a dar gracias a Dios al templo, ¿cuántos animales cree usted que sacrificaban? ¿Cuántas personas había en Israel? Y algunos llevaban un chivo, otros una paloma, otros ¿cómo se llama? Un becerro, lo que sea. Pero ¿sabe cuál era el trabajo de los sacerdotes? Sacrificar. ¿Era sencillo? ¿Qué tal que llegaran con usted y le dijeran: a ver, Adolfo, a ti te va a tocar sacrificar 100 el día de hoy, nada más? ¿Era sencillo? No era sencillo, ¿verdad que no? El trabajo para los reyes y los sacerdotes es hacer un sacrificio. Pero ahora el sacrificio es de ¿qué? El sacrificio es de alabanza, es muy diferente. Ya no tiene que agarrar nada,
porque Jesucristo ya hizo el último sacrificio. Pero ahora el sacrificio por el cual dice el libro de Apocalipsis que nos hizo reyes y sacerdotes es para la alabanza de su gloria. Amén. Una redención tan grande que aún abarca la naturaleza, la cual aún gime y sufre dolores de parto. Romanos capítulo 8, 19 al 23. Se lo voy a leer porque está largo y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de ¿quién? Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. La tercera parte de la Navidad es una promesa. Ahí donde está en Romanos, ve el versículo 24. Navidad es promesa, es manifestación que guardamos porque en esperanza nosotros fuimos salvos. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, para que lo espera. Entonces, la salvación entonces es una promesa de Dios. Amén. Nosotros aceptamos a Cristo y nosotros mantenemos esa promesa de parte de Dios, que el día que yo llegue a morir, yo voy a ser salvo. ¿Y a dónde voy a estar yo? Voy a estar con Él. Amén. Así como Jesús le dijo al que estaba en la cruz, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Cuál es la promesa? Que un día vamos a estar con Él. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Amén. Dice que cuando nosotros queremos ver las cosas físicamente, entonces no se llama esperanza. Hay personas que dicen, no, bueno, yo quiero ver, ¿verdad? Hay momentos en que muchas de las veces cuando hemos visto que llegan hermanos que tienen el don de sanidad, se amontona la gente, porque la gente quiere ver, y aunque ella esté padeciendo el mismo problema, no pasa que oran por él, porque quiere ver primero, para creer. En Dios dice, si eso fuera, entonces ya no es esperanza, Por eso el Cántico de los Ángeles también decía, paz a los hombres de buena voluntad, porque Navidad es una promesa que se cumplió, según Isaías capítulo 9, en el niño. También se cumplió, según Miqueas capítulo 5, dice que es el rey que iba a nacer. Es el Mesías que vendría humilde, según Zacarías capítulo 9. Por lo tanto, la Navidad es una promesa abierta al futuro. Es una promesa de salvación de Emmanuel, Dios con nosotros, en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. La promesa de Dios es una promesa de esperanza que nos toma perdidos en el camino y nos pone en una senda llamada derecha, en un camino al lugar de oración. La esperanza nos levanta aún si estamos en pecado y en desesperación, como lo que expresó Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice que la esperanza es que hagamos lo que hagamos, si nos arrepentimos, tenemos esa ventaja de la salvación. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley del pecado, mas con la carne, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
También en esa esperanza surge la promesa de la liberación del pecado, de la muerte y del error.